Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este martes 5 de abril del año 22. El pasado viernes hubo españoles, no tan bien informados como ustedes los oyentes de radio, que a lo mejor descubrieron las consecuencias que tiene la forma de gobernar de nuestro gobierno. Porque lo contemplaron con sus propios ojos. Porque hay veces que las noticias te afectan menos porque no te afectan directamente. Pero el pasado viernes sí. El pasado viernes hubo gente que dijo, anda, pero ¿y esto cómo es posible? Pues es posible por la manera de gobernar de nuestro presidente Pedro Sánchez, basada en la improvisación, las ansias por conseguir un titular sin preocuparse qué viene después del titular, y pasó lo que pasó con el caos de las gasolineras. El gobierno de España actuó el último, porque mientras el resto de países de nuestro entorno, de la Unión Europea, anunciaban medidas para frenar la subida de los carburantes durante todo el mes de marzo, para frenar la subida de la luz y del gas, nuestro gobierno insistió en que debíamos esperar a lo que se decidiera en el Consejo Europeo. Las estaciones de servicio llevaban desde el 14 de marzo pidiendo al gobierno una reunión para coordinar las posibles medidas a adoptar, y el gobierno ni siquiera se dignó a reunirse con ellos. Al final, ¿qué pasó? Pues que el PSOE y Podemos estuvieron negociando hasta el último minuto, hasta la madrugada de ese martes, un paquete de medidas para llevarlo al Consejo de Ministros. Lo llevaron y descubrimos que ninguna de las medidas aprobadas hace ahora una semana necesitaban de la aprobación de la Unión Europea. Y descubrimos también que ni siquiera estaban concretadas esas medidas cuando se presentaron a los periodistas en la rueda de prensa posterior en el Palacio de la Moncloa. De hecho, una vicepresidenta tuvo que corregir a la otra porque habían dado mal la fecha en la que iba a iniciarse la aplicación de ese paquete de medidas. Durante todo el martes pasado, el miércoles y el jueves, las estaciones de servicio, los pequeños, medianos y grandes gasolineros y todo el que tenía un mínimo de conocimiento del sector alertaron al gobierno de que la forma en la que habían previsto lo del descuento de 20 céntimos por litro iba a provocar el caos desde las 0 horas del viernes, y también podía provocar un agujero en las cuentas de muchas empresas que debían adelantar ellas el dinero y luego esperar a que Hacienda les hiciera el ingreso que a día de hoy todavía no han cobrado algunas de esas estaciones de servicio. Los partidos del arco parlamentario también exigieron a los diferentes ministros implicados que les adelantaran las medidas concretas que se iban a implementar, pero no hubo manera. El gobierno no escuchó a nadie y volvió a actuar tarde y mal. Y esta vez todos los españoles pudieron ver el resultado. Y algunos incluso lo sufrieron directamente si decidieron repostar el viernes o si tenían que trabajar en una estación de servicio ese día o durante el fin de semana. Lo que ocurrió, el caos provocado por una mala gestión del gobierno, cogió a todo el mundo por sorpresa, excepto a la gente bien informada. Por ejemplo, a ustedes. Porque ustedes saben que lo que pasó la semana pasada es el pan nuestro de cada martes. Todos los martes después del Consejo de Ministros tenemos ejemplos de cómo actúa el gobierno. Los martes, e incluso algún viernes si es que ponen un Consejo de Ministros doble, el gobierno actúa igual, a golpe de titular, a golpe de propaganda. Lo que ha ocurrido hoy es igual que lo sucedió el pasado martes y que les he querido recordar para ponérselo en contexto. Hay una diferencia entre lo que ha ocurrido hoy y lo que pasó el martes pasado, y es que las consecuencias tardan más en verse. El ciudadano de a pie no las nota directamente,
pero eso no significa que el modus operandi sea distinto, no, es el mismo. Lo que pasa es que algunas políticas del gobierno, como por ejemplo lo de la rebaja de las gasolinas y el caos en las gasolineras, se hace muy visible, y lo que ha ocurrido hoy pues tiene consecuencias más a medio y largo plazo, y sobre todo que no las notamos tan directamente. Las notamos, pero de forma diferente. ¿Qué ha pasado hoy? Bueno, pues para empezar a contarles lo que ha sucedido hoy, les tengo que recordar, aunque ustedes lo saben, que hoy era el día en el que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, intervenía en el Parlamento español. ¿Creen que ha sido casualidad que apenas un par de horas antes de la intervención de Zelensky en el Congreso, el gobierno español anunciara la expulsión de 25 diplomáticos de la embajada rusa en Madrid? Pues yo no creo en las casualidades. Puedo equivocarme, pero es que el gobierno nos ha dado muchos motivos para no creer en las casualidades. Nuevamente, esta medida de expulsar diplomáticos es una medida que ya habían tomado muchos países de nuestro entorno. España lo ha decidido hoy. Han pasado más de 40 días desde la invasión de Ucrania por parte de la Rusia de Putin, por lo que se ha tenido tiempo suficiente como para preparar bien la cosa, no dejar cabos sueltos. Pero nuestro gobierno no es así. A él le va el riesgo. Primero, hace el anuncio, siempre que le encaje con sus intereses políticos y la agenda mediática del día. La decisión no la acuerda con nadie, no la dialoga con otros partidos políticos, a veces ni siquiera con su partido político, con su socio de gobierno, con Podemos. Y luego ya, a hechos consumados, le pide a todo el mundo que apoye lo que el gobierno por su cuenta ha decidido, o si no, eres un antipatriota. Eso sí, cuando se le pregunta por los detalles concretos de la medida que ha aprobado, entonces tira balones fuera. Y para que vean que no exagero, escuchen, porque vamos ya con lo que ha ocurrido hoy. Hoy, después de la reunión del Consejo de Ministros, antes de iniciarse las preguntas por parte de los periodistas en Moncloa, nuestro ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha anunciado la expulsión de los diplomáticos rusos en España. Quería, en primer lugar, anunciarles que esta mañana hemos decidido la expulsión de España de diplomáticos rusos y personal de la Embajada de la Federación Rusa en España, que representan una amenaza para los intereses de seguridad de nuestro país, y también tras las terribles acciones de los últimos días llevadas a cabo en Ucrania, especialmente en Bucha, y la que nos están llegando hoy desde Mariupol. Estamos hablando de un número de alrededor de 25 personas. Estamos terminando la lista en estos momentos, pero será más o menos en torno a las 25 personas, tal vez alguna persona más. También les anuncio que al término de esta rueda de prensa iniciaré una rueda de contactos con los grupos parlamentarios para darles todos los detalles de esta decisión y recabar su apoyo a la misma. El gobierno hace un anuncio muy importante, como es nada menos que la expulsión de 25 diplomáticos de un país por representar una amenaza para la seguridad de España. Pero el ministro no sabe el número concreto de diplomáticos expulsados, porque, como ha reconocido, y lo han escuchado ustedes, mientras hacen el anuncio, al mismo tiempo estaban elaborando la lista. ¿Y por qué no han esperado a terminar la lista para hacer el anuncio? Porque luego tenemos que escuchar cosas como: vamos a echar más o menos a unos 25. Tal vez alguna persona más, ¿eh? Qué rigor, ¿no? Y después de hacer el anuncio con tan poca concreción, dice también Álvarez que al término de la rueda de prensa en la que he dado la noticia, me voy a sentar con el resto de partidos políticos que se han enterado al mismo tiempo que los periodistas y la población española en general.
No está mal. Pero hay más. Porque los periodistas que estaban presentes en Moncloa en esa rueda de prensa no se han conformado con los escasos detalles ofrecidos por el ministro de Asuntos Exteriores y han comenzado con las dichosas preguntas. ¿Nos podría aclarar si les han dado o van a dar algún plazo concreto para la salida de España, de los diplomáticos rusos que han expulsado? Permítame que hable antes con los grupos parlamentarios para dar los detalles, pero le adelanto que se les dará, como es tradicional en los usos diplomáticos, unos días, pero no mucho más de unos días, aunque sí, tengo ya, digamos, tomada la decisión al respecto de los días que se les traslada al Ministerio de Asuntos Exteriores, pero permítame que se lo diga antes a los grupos parlamentarios. Así que le preguntan por el plazo en el que se va a expulsar a esos 25 diplomáticos, diplomático arriba, diplomático abajo, que representan una amenaza para la seguridad de nuestro país, y el ministro de Exteriores se agarra a que lo tiene que hablar antes con los portavoces de los grupos parlamentarios a los que no había dicho nada de esta decisión y que se están enterando al mismo tiempo que los periodistas de que se va a expulsar a 25 diplomáticos rusos, más o menos en un plazo quién sabe cuál. Se les dará unos días, pero no mucho más de unos días, aunque sí, tengo ya, digamos, tomada la decisión al respecto, ha dicho entre titubeos José Manuel Álvarez. Más preguntas y más titubeos. ¿Cuáles son los argumentos? No solo la matanza que ha habido, sino también hay indicios de que ha podido haber actividades de espionaje por parte de ese personal que se ha expulsado. Sobre los motivos, mire, no sobre temas tan sensibles, evidentemente no voy a especular aquí. Le preguntan por los motivos de la expulsión de esos más o menos 25 diplomáticos, no se sabe en qué plazo, y el ministro dice que, oiga, yo no voy a especular aquí. Y por aquí se refiere a la sala de prensa del Palacio de la Moncloa, en la que él ha hecho un anuncio que, como han escuchado, el gobierno tenía cogido con pinzas y del que él ha especulado y ha dicho más o menos 25, en el plazo, en unos días, aunque no sabemos cuánto. No está mal, ¿eh? El ministro de Asuntos Exteriores, que había conseguido forjarse cierto prestigio en ciertos medios de comunicación y que en cuanto ponen la atención sobre uno, al final entra en la lista de achicharrados. Porque esto, respecto a los más o menos 25 diplomáticos expulsados en no sabemos en qué plazo y no sabemos por qué motivo de Rusia hoy. Pero es que hoy también al ministro Álvarez le ha tocado confirmar la noticia que dio ayer Marruecos sobre el viaje que Pedro Sánchez va a hacer este jueves a Rabat. Ya saben, lo sabemos todos, que para saber lo que hace nuestro gobierno al sur de nuestra frontera, es Marruecos el que nos debe informar a los españoles. Primero hace el anuncio Marruecos, a veces anunciándonos que el gobierno de España ha cambiado el criterio sobre el Sáhara, a veces anunciando la prensa marroquí dónde va a estar Pedro Sánchez el jueves, y luego ya, una vez que Marruecos nos informa a los españoles, la Moncloa lo confirma. Quiero informarles que este jueves por la tarde el presidente del gobierno viajará a Marruecos, yo le acompañaré en ese viaje, donde mantendrá un encuentro con el rey de Marruecos, Mohamed VI, tal y como acordaron la semana pasada en su conversación telefónica, y que tras ese encuentro, a invitación del rey Mohamed VI, tendrá lugar un iftar, una ruptura del ayuno y una cena. Y quiero subrayar esto porque invitar a alguien externo al círculo familiar a un iftar, a una ruptura del ayuno en un periodo como es el de Ramadán, es un signo de amistad muy fuerte por parte del rey Mohamed VI. Como han escuchado, el viaje de Pedro Sánchez a Marruecos es muy importante y además Mohamed VI es muy amigo de Pedro Sánchez porque ha tenido con él una deferencia importante. El problema, una vez más, del gobierno es que si todo se quedara en el titular que él ofrece el gobierno a la prensa, pues no habría problemas, ¿verdad?
pero es que después del titular van las preguntas y entonces vuelven otra vez los titubeos. Quería saber si aparte de ese encuentro con Mohamed VI, si hay algo más de agenda del presidente. Ha ido usted allí en Rabat. Se está cerrando ahora, evidentemente, la agenda, pero sí hay previsto que en el segundo día, el viernes, el presidente del Gobierno tenga una agenda, digamos, paralela a la agenda oficial, que se va a concentrar, evidentemente, el jueves. El jueves sí no habrá tiempo para nada más, porque tanto el encuentro con Mohamed VI, la ruptura del ayuno, el iftar, la cena posterior, va a ocupar todo el tiempo disponible, pero al día siguiente sí se está trabajando en una agenda distinta a esa. La semana pasada ya iba a ir a Álvarez a Marruecos para preparar este viaje. Al final Mohamed VI llamó a Sánchez y dijo que no hace falta que venga Álvarez. El asunto lleva ya muchos días, semanas comentándose, pero el gobierno vuelve a hacer el anuncio hoy y cuando le preguntan por la agenda dice que la están haciendo mientras hacen el anuncio, como lo de la lista de diplomáticos expulsados. Lo que sabemos, y lo acaban de escuchar ustedes, es que el presidente del gobierno, textualmente, ha dicho el ministro de Exteriores, va a tener una agenda paralela a la agenda oficial. Pero es que en un viaje oficial al extranjero de nuestro presidente, ¿hay una agenda que no es oficial? ¿De qué está hablando el ministro de Exteriores? ¿De una agenda personal, familiar de Pedro Sánchez cuando vaya a Marruecos paralela a la agenda oficial? Yo sinceramente creo que se ha liado y que hoy Álvarez estaba superado por los acontecimientos, como le suele ocurrir al portavoz del gobierno cuando se le hacen preguntas concretas sobre los anuncios que nos sueltan, porque además tienen un problema. Y ya nos lo contó ayer aquí Ketty. Y es que temen que Mohamed VI, que es muy amigo de Pedro Sánchez, incluso le invita a la ruptura del ayuno por el Ramadán, le dé un plantón a Sánchez, le haga esperar, a ver, ¿y qué hacemos nosotros mientras tanto? Buscadme algún acto con el que rellenar por si Mohamed VI, en vez de presentarse a las 12, se presenta a las 4. Y esto es por lo que Álvarez no podía hoy decir nada. Y por eso ha hablado de una agenda paralela a la agenda oficial. Pero da igual que sea sobre lo de la invasión de Ucrania, la expulsión de diplomáticos rusos, los acuerdos con Marruecos. Le preguntan por la venganza de Argelia con España después de lo del Sáhara. Escuchen. Hay síntomas de que la situación con la relación con Argelia se puede complicar, la posibilidad de que suban el gas. ¿Qué está haciendo España para que recuperar esa relación con Argelia, que vuelva el embajador y, en fin, resolver el problema con Argelia? Lo he comentado anteriormente. Evidentemente, la diplomacia, y me lo han oído muchas veces, requiere de discreción. No voy a airear aquí lo que hay. La misma persona que ha anunciado hoy en esa sala una expulsión de diplomáticos de la que no tenía ni siquiera la lista de personas afectadas, el número de personas afectadas y el plazo de expulsión de esos diplomáticos, se molesta porque le pregunten por el enfado que tiene Argelia con España, que ha llevado a Argelia a retirar su embajador y amenazar con subir el gas solo a nuestro país. Dice, evidentemente yo no voy a hablar aquí de estas cosas, la diplomacia no es esto. Pero la improvisación lo es todo con el gobierno y ya da igual que sea en cuestiones exteriores o internas. Este jueves, cuando Sánchez se vaya a Marruecos, también tiene Sánchez otra cita. Es que el gobierno ha citado a Alberto Núñez Feijóo en la Moncloa para que hable con el presidente del gobierno una vez ha sido elegido presidente del PP. ¿Se acuerdan de esa agenda de Sánchez en Moncloa, en Marruecos, la paralela y la oficial? Pues miren, con Feijóo no es que no haya agenda, es que no hay orden del día todavía. De cara a la reunión del jueves con el señor Feijóo, se quejaban de que no había orden del día, por lo que usted ha apuntado. Entiendo que sí que estará sobre la mesa la negociación del Consejo del Poder Judicial y también pedirles el apoyo a ese decreto del plan de choque. Insisto, el objetivo del Gobierno en esta primera reunión con el señor Feijóo es recuperar consensos básicos
y entiendo que consensos básicos, hablando de cuestiones de Estado, tienen que ser el cumplimiento de la Constitución. ¿Y por qué no le dicen a Feijóo de qué van a hablar en la reunión? ¿Qué es sorpresa? Pero no todo se le da mal a nuestro gobierno, seríamos injustos si hiciéramos esa generalización. Hay cosas que se le dan bien y a la que dedican mucho tiempo, mucho cuidado y mucha preparación. Por ejemplo, a la captación del foco mediático. Como ya se lo he dicho y ya saben ustedes, hoy ha hablado Zelensky en el Congreso. El miércoles 30 de marzo, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ya nos anunció la agenda, el orden del día de esta cita que hemos visto hoy. Y ya nos dijo que no iba a intervenir solo el presidente ucraniano, sino que pese que el acto tenía que ser breve por una cuestión de seguridad, y es que Zelensky no puede estar haciendo una conexión mucho tiempo desde el mismo sitio, no vaya a ser que le descubran los rusos y se lo carguen, pues nos dijo Meritxell Batet que también iba a hablar ella y también iba a hablar Pedro Sánchez. Pues al final, los discursos de Sánchez y Batet han ocupado más tiempo juntos que la intervención de Zelensky. Solo el presidente ha estado casi los mismos minutos hablando que el que tenía que ser el gran y único protagonista de la sesión parlamentaria. Gestionar el país no se les dará muy allá, pero hay que reconocer que el foco a Sánchez no se lo quita nadie.